Si os cuento lo que viví, puede que jamás volváis a mirar la religión con los mismos ojos. Esa sensación de darte cuenta de que todo en lo que creíste por años no era más que un montaje, la conozco muy bien. Eso mismo me ocurrió el día en que estuve a punto de morir. Hola, mis queridos. Me llamo Dolores, aunque muchos me conocen como Yaya Dolores. Tengo 73 años y nací en Guadalupe, un pequeño pueblo escondido entre las sierras de Cáceres, allá por 1951. Hoy vengo a abrir mi corazón y compartir una historia que guardé en silencio durante más de 15 años. Una historia que sacudió mis cimientos, cambió mi fe y me hizo replantearme qué significa realmente servir a Dios. Pero antes de empezar, quiero saber algo. ¿Desde dónde estáis viendo este vídeo? Contádmelo en los comentarios, que me encanta imaginar hasta qué rinconcitos de España llega mi voz. Y si os es posible, dadle al me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a esta abuela que solo quiere seguir contando sus historias. Esta semana hemos alcanzado los 127,000 suscriptores, y estoy tan agradecida que vamos a hacer un sorteo de 800 euros a final de mes. Para participar solo tenéis que estar suscritos, activar la campanita, dar like y contar desde dónde me veis. ¿Alguna vez os habéis planteado cómo sería descubrir que la religión que seguisteis durante 40 años os mintió? ¿Que las personas que llamabais hermanos os dejarían morir por normas que ni ellos mismos cumplían? Pues eso fue lo que viví en 2008, un día que empezó como cualquier otro, y terminó marcando un antes y un después en mi existencia. Permitidme volver al inicio, queridos. Corría el año 1968 cuando me hice testigo de Jehová, con solo 17 años. Vivía con mis padres en una casita modesta en la calle de los Olivos, en Guadalupe. La casa era pequeña, con 3 cuartos, un suelo de baldosa rojiza y un patio donde crecían olivos y limoneros que mi madre cuidaba con esmero. A veces aún puedo cerrar los ojos y sentir el aroma del café recién hecho mezclado con el olor cítrico de los limones maduros. Mi padre, don Joaquín, era carpintero y trabajaba de sol a sol para sostenernos. Todavía tengo grabado en mis manos el tacto rugoso de las suyas, endurecidas por los años de oficio. Llegaba a casa oliendo a serrín y sudor, con esos dedos gruesos que, pese a su aspereza, eran precisos y delicados al trabajar la madera. La mesa de nuestra cocina la hizo él, con roble macizo, y sus cajones tenían un crujido tan peculiar que hasta hoy, al oír uno parecido, me remueve el recuerdo. Mi madre, doña Carmen, era costurera y pasaba las tardes en su vieja máquina Singer negra, cosiendo para medio pueblo. Aquel traqueteo constante, acompañado por las coplas que sonaban en la radio, era la música de fondo de nuestro hogar. Hacía vestidos de fiesta, trajes de bautizo y uniformes escolares con una destreza admirable. Solo con ver un modelo en una revista, ya sabía cómo replicarlo. En fiestas patronales y Navidad, se formaban colas en nuestra puerta con mujeres del pueblo esperando sus encargos. Nuestra vida era sencilla, pero rebosante de cariño. Nos despertábamos con el canto del gallo de don Manuel, nuestro vecino, que tenía un corral en el patio contiguo. Mi madre nos preparaba café con leche y pan casero, que horneaba 2 veces por semana. El olor del pan al salir del horno de leña impregnaba la casa y hasta las calles cercanas. Cuando el aroma se extendía, los vecinos sabían que doña Carmen había encendido el horno. Como la mayoría del pueblo, éramos católicos. Cada domingo asistíamos a misa en la iglesia del Sagrado Corazón, en la plaza principal. Me encantaba el incienso, las vidrieras de colores proyectando luces sobre el suelo y esa sensación de paz que me invadía allí dentro. El padre Juan, ya mayor, de cabellos blancos y voz grave, hablaba siempre de amor, compasión y perdón. Después de misa, era costumbre quedarse charlando en la plaza con los vecinos. Los niños corrían entre los árboles mientras los adultos compartían chismes y preocupaciones de la semana. Mi madre solía llevar frutas de nuestro patio para intercambiar, y volvíamos a casa con manojos de verduras de los huertos de otros. La solidaridad era parte del día a día, sin necesidad de reglas ni normas. Yo estudiaba en la escuela municipal, la única del pueblo. El edificio era antiguo, con pupitres rayados por generaciones y una pizarra negra que chillaba al contacto con la tiza. Mi profesora favorita era doña Alicia, una mujer bajita y de gafas gruesas, que me prestaba libros de su biblioteca personal. Siempre decía que yo tenía madera para estudiar en la capital. Los fines de semana ayudaba a mi madre con la costura. Mientras cosíamos, hablábamos de la vida. Ella me contaba cómo conoció a mi padre en una fiesta de la iglesia, cómo soñaba con una familia feliz.
Decía que la verdadera felicidad estaba en lo cotidiano, un hogar cálido, salud, paz y amor. Mi padre, pese al trabajo duro, nunca perdía la chispa para contar historias al llegar a casa. Hacía voces, gestos, exageraba, y nos hacía reír a todos. Las noches de sábado nos sentábamos en el porche a ver pasar la vida. En Guadalupe todos se conocían, y a veces una simple conversación en la calle se alargaba durante horas. No había prisas, no había televisión en todas las casas. Éramos felices con poco. Teníamos lo necesario, teníamos amor, y sobre todo, teníamos comunidad. Soñaba con crecer, estudiar, quizá casarme con un buen muchacho, tener hijos y seguir viviendo en aquella paz que creía eterna. Jamás imaginé que todo cambiaría por dos mujeres que llamarían a nuestra puerta un martes por la tarde. Fue en ese martes de 1968 cuando dos señoras muy arregladas se presentaron frente a nuestra casa. Se trataba de doña Irene y doña Concepción, ambas con Biblia en mano y una educación impecable. Vestían con elegancia, llevaban bolsos de piel y se notaba que no eran del pueblo. Nos saludaron con cortesía y preguntaron si podían compartir un mensaje sobre la Biblia y el propósito divino para la humanidad. Doña Irene era alta, delgada, con el cabello gris perfectamente recogido en un moño, y unas gafas doradas que le daban un aire de autoridad. Su postura era recta, su tono pausado pero firme, y cuando hablaba lo hacía mirando directamente a los ojos, como si cada palabra pesara. Llevaba una cartera de cuero llena de libros y revistas que manejaba con soltura. Doña Concepción, en cambio, era más baja, regordeta, con una sonrisa amable que no se le borraba del rostro. Tenía el cabello castaño salpicado de canas y vestía siempre con blusas floreadas de manga larga. Su voz era suave, casi maternal, y tenía el don de hacer preguntas que nos hacían reflexionar. Ella era la que rompía el hielo, la que creaba un ambiente acogedor para que la conversación fluyera. Desde ese primer encuentro, me impactó la seguridad con la que hablaban. Afirmaban tener la verdad sobre Dios. Decían que la Iglesia Católica se equivocaba en muchos aspectos, que solo 144,000 irían al cielo. El resto, aseguraban, podría vivir para siempre en un paraíso terrenal. Nos mostraban versículos de la Biblia que yo jamás había leído. Explicaban las profecías con una lógica que parecía tener sentido. Hablaban del fin del mundo como algo inminente, no como una metáfora. Recuerdo claramente ese día en que abrieron la Biblia por primera vez en la mesa de nuestra cocina. Mi madre les había servido café con rosquillas de anís que ella misma horneaba. El dulzor del anís se mezclaba con el aroma del café, llenando el aire de una calidez familiar. La mesa de roble hecha por mi padre crujió suavemente cuando colocaron los libros encima, y la luz dorada de la tarde entraba por la ventana iluminando las páginas como si fuera algo sagrado. Doña Irene abrió el Apocalipsis y empezó a leer sobre los 144,000 escogidos. Explicó que esos serían los que gobernarían junto a Jesús desde el cielo, pero que la mayoría de los fieles vivirían eternamente en una tierra transformada en paraíso. También citó versículos de los Salmos donde se hablaba de que los mansos heredarían la tierra, de cómo el mundo sería restaurado al Edén original. Doña Concepción, mientras tanto, complementaba la explicación mostrando ilustraciones de una revista llamada La Atalaya. Había imágenes a todo color de familias sonriendo junto a leones y tigres, niños recogiendo frutas gigantes, personas acariciando osos sin miedo alguno. Imaginad, decía con su tono cálido, vivir para siempre sin dolor, sin enfermedades, sin muerte. Podréis tener vuestras casas, vuestros jardines, criar a vuestros hijos sin temor. Yo tenía 17 años y aquellas palabras me hipnotizaron. Había crecido entre rezos y misas, pero nunca había escuchado una explicación tan clara y estructurada sobre la Biblia. Respondían con firmeza a dudas que nadie en la Iglesia Católica me había podido responder. ¿El sufrimiento en el mundo? ¿Culpa de Satanás, que gobernaba temporalmente? ¿La desigualdad entre ricos y pobres? ¿Señal de que vivíamos los últimos días de un sistema injusto? ¿Las guerras? Parte del tiempo de gracia antes del fin. Para todo tenían una respuesta con respaldo bíblico. Y eso me hacía sentir segura, como si por fin todo tuviera un sentido coherente. En la iglesia, cuando preguntaba al padre Juan, él siempre respondía que eran misterios divinos, que no había que entenderlo todo, sino tener fe. Pero estas mujeres traían respuestas, versículos, razonamientos organizados. Mis padres, en cambio, no estaban convencidos. Mi padre decía que siempre habíamos sido católicos, que nuestros abuelos lo fueron y que no tenía sentido cambiar ahora.
Le incomodaba que aquellas mujeres vinieran cada semana con sus publicaciones. Te van a llenar la cabeza de ideas raras, murmuraba mi madre cuando creía que no escuchaba. Mi madre se encontraba dividida. Por un lado, respetaba la tradición de nuestra familia, pero por otro, no podía negar que muchas de las explicaciones de las testigos tenían lógica. A veces se quedaba escuchando desde la cocina sin intervenir, pero yo notaba que también le intrigaban. Recuerdo que una vez, al terminar la visita, me dijo en voz baja: «Tiene sentido lo que dicen. Si Dios es amoroso y todopoderoso, ¿por qué permite tanto dolor?». Y yo ya estaba completamente enganchada. Comencé a estudiar con ellas cada martes a las 3 en punto. Usábamos un libro azul titulado «La verdad os hará libres», donde se explicaban las enseñanzas básicas de la organización. Aprendí quién era Jehová, el único Dios verdadero según ellas, y que Jesús no formaba parte de una Trinidad sino que era su Hijo. También me hablaron de los ungidos, de cómo algunos eran escogidos para reinar con Cristo en el cielo, y del resto que viviría eternamente en la tierra. Doña Irene me enseñaba que estábamos en los últimos días, que la generación de 1914 no pasaría antes del Armagedón. Me mostraba señales, guerras, desastres naturales, la falta de amor en el mundo, la inmoralidad creciente. Todo era prueba, según ella, de que el fin estaba cerca y había que actuar con urgencia. Las reuniones en el Salón del Reino pronto se convirtieron en parte de mi rutina semanal. Asistíamos 3 veces, martes y jueves por la noche, y los domingos por la mañana. El Salón del Reino era un edificio simple, sin torres ni vitrales de colores como la iglesia del pueblo. Las paredes eran blancas, las sillas estaban ordenadas en filas, todas orientadas hacia una pequeña tarima con un atril. No había imágenes, ni santos, ni crucifijos. Solo un cartel con un texto bíblico destacaba al fondo del salón. Las reuniones eran completamente distintas a lo que conocía. No había ritos memorizados, ni cantos en latín. Todo era participativo. Había una escuela donde los hermanos presentaban discursos basados en la Biblia. Estudiábamos artículos de la revista La Atalaya y asistíamos a sesiones donde se enseñaban técnicas para predicar casa por casa. Me sentía útil al participar, al hacer mi primera presentación frente a todos, al levantar la mano para comentar, al recibir palabras de ánimo por parte de los ancianos. Sentía que por fin pertenecía a algo. Doña Irene empezó a ser como una segunda madre para mí, siempre atenta, siempre guiándome. El hermano Carlos, uno de los ancianos, me felicitaba con frecuencia por mi dedicación. Me decía que tenía potencial para ser una excelente proclamadora. Rosa, una joven de mi edad, se convirtió en mi mejor amiga dentro de la congregación. Después de 6 meses de estudios intensivos, decidí bautizarme. Recuerdo ese día con absoluta nitidez. Fue en una asamblea de circuito celebrada en Cáceres, en una piscina portátil instalada en el polideportivo. El sol brillaba con fuerza y cientos de testigos de varios pueblos se congregaron para la ocasión. Antes del bautismo, tuve que responder una serie de preguntas ante un anciano. Me preguntaron si comprendía que estaba dedicando mi vida a Jehová, si estaba dispuesta a obedecer la guía de los ancianos, si aceptaba mis nuevas responsabilidades como ministra de Dios. Cuando llegó mi turno, el hermano Carlos me tomó la mano y dijo: «Dolores, en virtud de tu fe en Cristo y tu dedicación a Jehová, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Al salir del agua sentí una mezcla de alivio y exaltación. Sentía que acababa de renacer, que ahora formaba parte de algo sagrado y eterno. Los hermanos se acercaban para abrazarme, para llamarme hermana, para felicitarme. Doña Concepción tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que se sentía orgullosa de haberme ayudado a encontrar la verdad. En ese momento sentí que por fin había hallado mi lugar en el mundo. Poco después, en 1971, me casé con Antonio, un hermano de la congregación. Él era pionero regular, dedicaba 90 horas mensuales a la predicación. Nos conocimos en una asamblea en Mérida. Él venía de una congregación en Trujillo y había llegado a nuestro pueblo para colaborar con la predicación. Antonio era alto, moreno, con manos grandes curtidas por el trabajo en la construcción. Durante la semana trabajaba como albañil, pero los fines de semana los entregaba por completo a Jehová. Tenía unos ojos castaños profundos y una sonrisa que me desarmaba. Pero lo que más me atrajo fue su espiritualidad. Conocía la Biblia con una profundidad que me asombraba. Sabía explicar temas complicados con una claridad pasmosa. Tenía una fe firme y una obediencia total a la organización.
Nuestro noviazgo fue ejemplar según los estándares de la congregación. Nunca estuvimos solos, siempre acompañados por alguien maduro en la fe. Nuestras charlas giraban exclusivamente en torno a asuntos espirituales. Estudiábamos juntos, salíamos a predicar en pareja, participábamos en las actividades de la congregación uno al lado del otro. Nuestra ceremonia fue en el Salón del Reino, sencilla y modesta. Las hermanas se encargaron de las flores. El hermano Carlos ofició la ceremonia y habló sobre el propósito del matrimonio según las Escrituras. No hubo fiesta lujosa, solo una comida familiar en casa de mis padres con algunos hermanos invitados. Nuestra luna de miel fue breve, 3 días en Santander, porque no queríamos perdernos la asamblea de circuito del fin de semana siguiente. Antonio decía que la verdadera felicidad no estaba en placeres mundanos, sino en servir a Jehová juntos. Y yo lo creía de corazón. Construimos nuestra casa en Guadalupe, a solo 3 calles de la casa de mis padres. Era un hogar modesto, con 2 dormitorios, una sala donde también hacíamos nuestros estudios bíblicos, y una cocina donde yo preparaba las comidas que alimentaban el cuerpo y el alma. Tuvimos 2 hijos. Juan Pedro nació en 1973, y María Clara en 1975. Desde el primer momento planeamos criarlos en la verdad. Desde el vientre ya eran dedicados a Jehová. Serían instruidos en las Escrituras, participarían en las reuniones, se bautizarían jóvenes para asegurar su lugar en el paraíso. Juan Pedro era un niño tranquilo, muy observador. Le fascinaban las historias bíblicas que yo le leía antes de dormir. Hacía preguntas profundas para su edad, sobre Jehová, sobre la creación, sobre por qué sus compañeros no conocían la verdad. María Clara era más activa, juguetona, pero igual de lista. Aprendía los cánticos del reino con facilidad y predicaba a sus muñecas con una seriedad que enternecía. Desde pequeños se integraron en la vida congregacional. Asistíamos sin falta a las reuniones 3 veces por semana. Los martes y jueves, ya dormidos en mis brazos o atentos a los discursos, y los domingos, vestidos con sus mejores galas, portando Biblias adaptadas para niños que la organización publicaba especialmente para ellos. Después de la cena, cada noche estudiábamos en familia. Era un momento sagrado en casa. Antonio se sentaba en la cabecera, yo a su derecha, los niños a la izquierda. Abría la Biblia y el libro de estudio del momento, y durante al menos 1 hora hablábamos sobre Jehová, sobre sus mandatos, sobre cómo vivir de manera que le agradara. Cada sábado por la mañana salíamos juntos a predicar de casa en casa. Los niños venían con nosotros desde pequeños, primero solo mirando, luego poco a poco empezando a participar. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que Juan Pedro habló en una puerta. Tenía apenas 8 años y usó una revista Despertad con ilustraciones de animales para explicar el paraíso en la tierra a una señora mayor. María Clara no se quedó atrás. A los 7 ya era una predicadora espontánea. Hablaba con naturalidad, siempre sonriendo, y la gente la escuchaba encantada. Toda nuestra vida giraba en torno a la organización. Nuestros hijos solo se relacionaban con otros niños de la congregación. Las únicas celebraciones a las que asistíamos eran las organizadas por hermanos. Los libros que leían eran los publicados por la sociedad. La música que escuchábamos eran los cánticos del reino. Era una vida aislada del mundo, sí, pero segura. Una vida que sentíamos protegida por Jehová. Cuando María Clara cumplió 5 años y empezó a ir al colegio, me hice pionera auxiliar. Eso significaba dedicar 60 horas al mes a la predicación, además de las reuniones y estudios personales. Era un compromiso grande, pero también un privilegio dentro de la congregación. Las demás hermanas me respetaban por ello, los ancianos me reconocían como ejemplo. Yo me sentía útil, como si estuviera haciendo lo más importante del mundo. Con el tiempo, pasé a ser pionera regular. Dedicaba 90 horas mensuales a predicar. Salía todas las mañanas y muchas tardes. Conocía cada calle de Guadalupe, cada casa, cada rostro. Sabía quién mostraba interés, quién rechazaba el mensaje, quién abría la puerta solo por cortesía. Pasaba horas caminando con mi bolsa al hombro, bajo el sol, bajo la lluvia, enfrentando portazos o indiferencia. Pero también vivía momentos que me llenaban el alma. Cuando lograba comenzar un estudio bíblico, cuando alguien progresaba, cuando veía a alguien bautizarse después de meses de estudio, todo valía la pena. Mi cuerpo se cansaba, sí, pero mi espíritu se sentía fuerte. Juan Pedro y María Clara crecieron dentro de esa rutina con absoluta naturalidad.
Juan Pedro se destacaba en la escuela del ministerio teocrático. Sus presentaciones impresionaban incluso a los ancianos más veteranos. María Clara tenía un don especial para conectar con la gente durante la predicación. Su sinceridad y dulzura abrían puertas y corazones. Yo los miraba y sentía que era la madre más bendecida del mundo. Juan Pedro se bautizó a los 16 años en una asamblea de distrito en Mérida. Fue un día de lágrimas y orgullo. Verlo salir del agua con una sonrisa serena, habiendo dedicado su vida a Jehová, me dio una alegría indescriptible. María Clara siguió sus pasos y se bautizó a los 15. Cuando salió de la piscina lloraba emocionada, decía que sentía el Espíritu de Jehová dentro de ella. Yo también lloré. Sentía que había cumplido con mi deber como madre cristiana, llevar a mis hijos a la verdad. Nuestra familia era un modelo dentro de la congregación. Asistíamos a todas las reuniones, participábamos en todo, siempre disponibles para ayudar en lo que hiciera falta. Antonio fue nombrado siervo ministerial, luego anciano. Yo era vista como esposa ejemplar, madre devota y pionera fiel. Las demás familias nos tomaban como referencia. Viajábamos a congresos por toda España. Fuimos a Madrid, a Barcelona, incluso cruzamos a Francia para una asamblea internacional. En esos encuentros nos sentíamos parte de una hermandad mundial, unidos con millones que compartían nuestra fe. Pero con los años, algo dentro de mí empezó a incomodarme. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a hacer ruido. Al principio los ignoraba, atribuyéndolos a mi propia falta de fe. Pensaba que eran pruebas, ataques del enemigo, pensamientos que debía rechazar. Pero esas dudas se hacían cada vez más insistentes. Uno de los primeros golpes vino con el caso de la hermana Nuria. Nuria era una mujer dulce, madre de 2 hijos, casada con José, un hombre conocido por su mal carácter. Durante años la veíamos llegar al salón con moretones, el labio hinchado, el brazo en cabestrillo. Ella lo negaba o callaba, pero era evidente. Los ancianos y las hermanas mayores le aconsejaban orar más, ser sumisa, ganar a su esposo sin palabras. Decían que era una prueba de Jehová, que debía perseverar y sería bendecida. Nunca nadie le sugirió denunciar, separarse, protegerse. Cuando por fin decidió irse de casa por miedo a morir en manos de su marido, los ancianos la citaron. Le dijeron que no tenía base bíblica para el divorcio, ya que no había pruebas de adulterio. Ella mostró fotos, llevó testigos, suplicó. Pero ellos insistieron, violencia no es motivo suficiente. Y cuando se negó a regresar con José, formaron un comité judicial. La acusaron de orgullo, de desobedecer la voluntad de Dios, de mal ejemplo para otras hermanas. Finalmente, fue desasociada. Nuria desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Nadie podía hablarle, ni saludarla, ni ofrecer ayuda. La vi meses después en la panadería, trabajando como limpiadora, más delgada pero sin moratones. Me saludó de lejos, sabiendo que yo no podía acercarme. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía una organización que predica amor y compasión expulsar a una mujer por protegerse? ¿Por qué castigaban a la víctima? Intenté hablar de esto con Antonio. Pero él, como siempre, defendía a la organización. Decía que los ancianos eran guiados por el Espíritu Santo, que no podíamos cuestionarlos, que había que confiar en Jehová. Otro caso que me sacudió fue el del hermano Sebastián. Tenía unos 45 años, contable de profesión, casado con la hermana Lucía y padre de 2 adolescentes. Era visto como un ejemplo dentro de la congregación. Siempre comentaba en las reuniones, participaba en las construcciones, ayudaba con las cuentas del salón. Pero un día se supo que había desviado dinero de la empresa en la que trabajaba. Un escándalo. La empresa era conocida en el pueblo, y el robo fue cuantioso. Sebastián fue despedido, juzgado y pasó varios meses en prisión. Los ancianos formaron un comité judicial, pero no lo desasociaron. Perdió sus privilegios, sí, pero seguía asistiendo, como si nada. Lo justificaron diciendo que había mostrado arrepentimiento, que había confesado su pecado y estaba reparando el daño. Pero yo no podía dejar de pensar en Nuria. Ella había sido echada por proteger su vida y la de sus hijos. Él robó y seguía dentro. No entendía cómo se aplicaban las normas. Noté que a los hombres con peso en la congregación se les trataba con más indulgencia. Si eras hombre, si eras anciano, si tenías reputación, tus errores eran perdonables.
Pero si eras mujer, especialmente si eras vulnerable, eras prescindible. Las dudas comenzaron a anidar en mi interior con más fuerza. Y entonces, ocurrió algo aún más difícil de ignorar. Mi hijo Juan Pedro empezó a cuestionar la doctrina. Tenía 20 años, era inteligente, curioso, siempre le gustó estudiar. Y un día me preguntó: mamá, ¿por qué algunas profecías no se cumplieron? Me hablaba de 1914, de 1975, de publicaciones antiguas con predicciones que nunca se hicieron realidad. Quería saber por qué, si la organización era dirigida por Dios, se equivocaba tanto. Yo intentaba responderle con lo que había aprendido, que la luz se hace más clara, que Jehová revela todo a su debido tiempo. Le decía que dudar de la organización era dudar de Jehová mismo. Pero en el fondo, yo también tenía esas dudas. Juan Pedro me mostró revistas viejas con enseñanzas que habían sido modificadas. Doctrinas que antes eran firmes y ahora eran nuevas luces. Cambios que se justificaban como progresos, pero que parecían simples correcciones de errores. Él me preguntaba: ¿cómo puede un Dios perfecto necesitar corregirse tantas veces? No tenía respuestas. Y lo peor es que empecé a estar de acuerdo con él. Cuando dejó de ir a las reuniones, los ancianos vinieron a casa. Le dijeron que estaba siendo influenciado por apóstatas, que debía arrepentirse y volver. Nos pidieron que lo presionáramos, que mantuviéramos la apariencia. Antonio insistía en que debía seguir asistiendo, aunque solo fuera por compromiso. Yo tenía miedo de que lo desasociaran, de que perdiéramos nuestra imagen, de que se condenara. Pero él se mantuvo firme. No puedo fingir creer en algo en lo que ya no creo, me dijo. Y luego vino el golpe final. María Clara, con 22 años, quedó embarazada. No estaba casada. El padre del bebé era Daniel, un siervo ministerial, considerado un joven ejemplar. Habían mantenido una relación íntima, y el embarazo fue inevitable. Vinieron a contárnoslo, llorando, buscando orientación. Nuestra primera reacción fue proponerles casarse cuanto antes. Se querían, eran de la misma fe, y el matrimonio resolvería todo. Pero los ancianos dijeron que no. Primero tenían que pasar por un comité judicial. Cuando confesaron lo ocurrido, en vez de recibir apoyo, fueron sometidos a un proceso humillante. Les hacían preguntas íntimas, vergonzosas, con una frialdad que me indignaba. Querían saber detalles: cuántas veces, cómo, quién empezó. Trataban a mi hija como si fuera una pecadora pública. Durante 3 meses estuvieron bajo observación, marcados en la congregación. Los comentarios corrían, los hermanos los evitaban, los ancianos lanzaban indirectas desde la plataforma. María Clara, embarazada y emocionalmente destrozada, lloraba todos los días. Decía que se sentía abandonada por Jehová, que tenía miedo de perder la vida eterna por su error. Al final, tanto ella como Daniel fueron desasociados. El anuncio se hizo en una reunión de jueves por la noche, sin emoción, sin compasión. María Clara Silva y Daniel Santos ya no son testigos de Jehová. 2 vidas destrozadas en una frase. Mi hija, embarazada y sola, fue expulsada de la única comunidad que conocía. Daniel también fue echado. Y aunque querían casarse, la situación se volvió insostenible. Las familias se dividieron, los hermanos los rechazaban, y ellos no sabían cómo vivir fuera de la organización. Yo, como madre, quedé atrapada en una encrucijada. Las reglas decían que no podía tener asociación innecesaria con desasociados, ni siquiera si eran mis hijos. No podía hablar con ella como antes, ni visitarla libremente, ni ayudarla con el embarazo. Si lo hacía, los ancianos podrían disciplinarme también. Imagina el dolor de ver a tu hija sufrir, necesitada, y tú teniendo que elegir entre tu fe y tu sangre. Fueron los meses más oscuros de mi vida. Lloraba cada día, oraba sin cesar, pidiéndole a Jehová sabiduría para soportar aquella prueba. Intenté hablar con los ancianos para que les permitieran casarse, aunque fuera después del castigo. Pero me dijeron que eso sería premiar el pecado. Debían demostrar arrepentimiento al menos por 1 año antes de pensar siquiera en casarse. Aún así, yo seguía asistiendo a las reuniones, seguía predicando, seguía donando. Porque eso es lo que se enseña, que dudar de la organización es dudar de Jehová. Que solo a través de ella podemos alcanzar la salvación. Y yo tenía miedo. Miedo de perder la vida eterna. Miedo de ofender a Dios. Miedo de que todo se viniera abajo. Pero por dentro,
Algo ya se había roto. Algo me decía que no podía ser correcto que una madre tuviera que abandonar a su hija por una norma religiosa. A medida que avanzaban los meses, yo me sentía cada vez más vacía. La congregación, que antes era mi refugio, ahora me parecía fría, mecánica, llena de silencios y reglas. Las reuniones ya no me emocionaban. Los cánticos sonaban huecos. Los discursos eran repetitivos, siempre hablando de obediencia, sumisión, lealtad, nunca de compasión. Empecé a quedarme en casa con más frecuencia. Decía que no me sentía bien, que me dolía la cabeza, que necesitaba descansar. En realidad, era mi alma la que estaba agotada. Antonio no lo entendía. Seguía fiel, rígido, como un soldado que obedece sin cuestionar. Cada vez que le insinuaba mi incomodidad, me acusaba de estar dejando espacio a Satanás. Me decía que debía leer más, orar más, predicar más. Pero yo ya no quería forzarme a seguir ciega. La gota que colmó el vaso fue la muerte de Antonio. Un infarto fulminante lo sorprendió una mañana de septiembre. Estaba sentado en su sillón, con el libro de estudio en la mano, y simplemente se desplomó. No hubo tiempo para nada. Lo vi caer, corrí, grité, llamé a emergencias, pero ya no había nada que hacer. Murió sin despedirse, sin mirar atrás, con la Biblia abierta sobre las piernas. El velorio se hizo en el salón del reino. Los hermanos vinieron, muchos lloraron, hablaron de su fe, de su ejemplo, de que pronto lo veríamos en el nuevo mundo. Yo escuchaba todo eso como si estuviera detrás de un vidrio. No podía llorar. No sentía alivio, ni consuelo, ni esperanza. Solo un cansancio profundo. En los días que siguieron, me di cuenta de lo sola que estaba. Juan Pedro vivía lejos y seguía fuera de la congregación. María Clara, con su bebé, apenas podía acercarse a mí por miedo a comprometerme. Las hermanas venían a verme, pero solo repetían frases hechas: Jehová te dará fuerzas, todo es parte de su propósito, pronto nos volveremos a ver. Yo necesitaba que alguien me mirara a los ojos y me dijera: ¿cómo estás de verdad? Pero eso nunca llegaba. Un mes después del funeral, me detectaron cáncer de mama. Al principio fue un pequeño bulto, pero al hacer los exámenes descubrieron que estaba más avanzado de lo que pensaban. Necesitaba cirugía, radioterapia, quimioterapia. Y aunque los hermanos se ofrecieron a llevarme al hospital o traerme comida, yo sentía que todo era por obligación. Solo María Clara estuvo a mi lado, cada día, a pesar de la distancia que nos imponía la religión. Venía a escondidas. Entraba por la puerta trasera, me abrazaba en silencio, me preparaba sopas, me ayudaba a bañarme. Me hablaba bajito, para no despertar sospechas. Su hijo jugaba en el suelo mientras ella me peinaba. Me traía libros, cuentos, historias de fuera. Yo la miraba y pensaba: ¿cómo pude haber estado dispuesta a perderla por una norma? Fue en una de esas tardes, con la cabeza rapada, los huesos marcados y el corazón abierto, que decidí que ya no podía seguir fingiendo. No podía seguir obedeciendo reglas que me pedían abandonar a quienes más amaba. No podía seguir defendiendo a una organización que le da la espalda a los débiles. Escribí una carta a los ancianos. No para pedir la desasociación, sino para decirles que ya no asistiría más. Que necesitaba distancia. Que mi salud, mi alma y mi familia eran ahora mi prioridad. No recibí respuesta directa. Solo el silencio. Nadie volvió a visitarme. Nadie llamó. Las hermanas dejaron de traerme comida. Las invitaciones desaparecieron. Era como si nunca hubiera existido. Y en ese vacío, encontré algo que no esperaba: libertad. Sí, dolía. Sí, era aterrador. Pero también era real. Por primera vez en mi vida, podía decidir por mí misma. Podía pensar, dudar, sentir, sin culpa. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Juan Pedro me ayudó con la tecnología. Me enseñó a usar el ordenador, a buscar información, a leer otras perspectivas. Descubrí testimonios de ex-testigos, estudios críticos, historias como la mía. Lloré al leerlas. Me sentí menos sola. Y sobre todo, comprendida. No estaba loca. No era débil. Solo era una mujer que había creído con todo su corazón, y que cuando ese corazón se rompió, tuvo el valor de mirar los pedazos con honestidad. Hoy sigo luchando contra la enfermedad. Hay días buenos y días malos.
Pero no me arrepiento. Estoy cerca de mis hijos, de mi nieto, de la verdad que me negaron tantos años, que el amor no se mide en reglas, sino en actos. Que la espiritualidad no se impone, se vive. Y que una madre, una mujer, una persona, vale más que cualquier organización.